Según se informa, una testigo clave de la acusación en el juicio por tráfico sexual contra Diddy ha desaparecido antes de las declaraciones iniciales de hoy. El juicio contra Diddy se está volviendo una locura, y resulta que una de las testigos ha desaparecido. Y teniendo en cuenta lo que han revelado hasta ahora otros testigos, ya sabes que hay alguien detrás de su desaparición. Desde la participación de la madre de Diddy en peleas hasta el ingreso en el hospital de Usher tras una pelea, aquí tienes todo lo que la testigo iba a revelar sobre Diddy. El testigo desaparecido. El 9 de mayo de 2025, los fiscales revelaron que no podían localizar a este importante testigo, que se esperaba que testificara sobre la supuesta explotación por parte de Diddy durante décadas. Se suponía que esta persona iba a revelar lo que ellos denominan detalles muy personales y explosivos sobre lo que supuestamente ocurrió con Diddy. Resulta que la víctima 3 no vive en Nueva York, donde se celebra el juicio. Los fiscales, encabezados por la fiscal adjunta Maureen Comey, sí, la hija de James Comey, qué pequeño es el mundo, ¿verdad?, dijeron al tribunal que no saben si tiene intención de comparecer. También han tenido problemas para localizar a su abogado debido a problemas personales. Chicos, la defensa está presionada por esta situación. El abogado Tenny Geragos exige que se tome una decisión antes de que termine la semana sobre si van a llamar a esta testigo a declarar. Todo este asunto ha sumido el juicio en el caos. Y eso es decirlo suavemente. Es como decir que te embarguen el coche es solo un pequeño inconveniente. Os voy a poner en situación sobre lo que está pasando en este juicio. Tenemos múltiples acusaciones de abuso y explotación, y se espera que varias víctimas testifiquen. Pero incluso con la víctima 3 desaparecida, otras mujeres están dando un paso al frente. Cassie Ventura, la exnovia de Diddy, ya ha testificado, contando todo sobre los supuestos abusos y los llamados freak-offs, que son fundamentales para el caso de la Fiscalía. Para aquellos que no lo sepan, y benditos sean sus inocentes corazones si no lo saben, estos freak-offs eran supuestamente fiestas con drogas, llamémoslas reuniones íntimas, que Diddy supuestamente organizaba. Estoy tratando de mantenerlo apto para todos los públicos, pero ustedes pueden leer entre líneas. Estas reuniones son una parte importante de lo que la Fiscalía está investigando. Ahora, algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿quién es exactamente la víctima 3? Bueno, los documentos judiciales se refieren a 3 víctimas femeninas, la víctima 1, la víctima 2 y la víctima 3. La Fiscalía dijo inicialmente que se esperaba que testificaran 4 acusadoras, pero con la desaparición de la víctima 3, tienen que basarse en los testigos restantes para establecer un patrón de presunto abuso. Veamos por qué es tan importante la desaparición de esta testigo. Expertos legales, como Judy Saunders, de ASK LLP, señalan que los testigos pueden dejar de responder por diversas razones: miedo, problemas personales, lo que sea. Y en casos tan mediáticos como este, lo que está en juego es enorme. Piénsalo. Estamos hablando de testificar contra uno de los hombres más poderosos de la industria musical. Es como entrar en la guarida del león vestido con un traje hecho de filetes de ternera. La presión y las posibles consecuencias son reales. Ahora hablemos del contexto más amplio de este juicio, porque es enorme. Diddy se enfrenta a más de 70 demandas por agresión sexual presentadas desde noviembre de 2023. Incluso hay documentales como Diddy Do It y The Fall of Diddy que destacan todas estas acusaciones. Este juicio es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, y el testimonio de cada testigo es crucial. Ahora bien, aunque la víctima 3 no esté presente, tengamos en cuenta que otras víctimas están apareciendo y contando su verdad. Cassie Ventura testificó el 13 de mayo de 2025 sobre abusos físicos y estos freak-offs, incluido un incidente en 2016 en el que supuestamente huyó descalza de una habitación de hotel. Eso no es huir del país, es plantar cara y contar tu historia. Imaginemos por un momento que estamos en el lugar de estas mujeres. Estamos a punto de testificar contra un hombre con una enorme riqueza, influencia y conexiones.
Un hombre que supuestamente controlaba todos los aspectos de nuestra vida. ¿Estaríamos nerviosas? ¿Tendríamos miedo? Creo que la mayoría de nosotras estaríamos temblando. La realidad es que testificar en un caso tan mediático como este requiere un valor increíble. No se trata solo de levantarse en un tribunal y contar tu historia, sino de enfrentarte a tu presunto agresor, soportar el interrogatorio, que se escudriñe tu vida personal y potencialmente sufrir las reacciones de los fans y de la gente del sector que no quiere creer las acusaciones. Pero hay una persona que se mantiene firme a pesar de las consecuencias, y esa es Cassie, que reveló algunas cosas bastante oscuras mientras estaba en el estrado. La demanda y el acuerdo de Cassie. Esta es la historia. Cassie, una cantante de R&B, presentó una demanda contra Diddy en noviembre de 2023, alegando una década de abusos durante su relación, que duró desde 2005 hasta 2018. Tenía solo 19 años cuando firmó con su discográfica en 2005, y según se informa, su relación comenzó alrededor de 2007. Ya se intuía una dinámica de poder extraña, pero continuemos. Las acusaciones en esta demanda, Dios mío, eran muy graves. Estamos hablando de agresión sexual, abuso físico y tráfico sexual. Una de las acusaciones más graves era que Diddy supuestamente la violó en 2018 después de que ella intentara dejarlo. Imagínate pensar que por fin te has liberado de alguien y que luego te hace algo tan violento para reafirmar su control. Es una auténtica pesadilla. Cassie también afirmó que Diddy la obligó a participar en encuentros íntimos con trabajadores varones, los infames freak-offs que mencionamos antes. Como queremos mantener esto apto para toda la familia, solo diré que se trataba de situaciones en las que Cassie supuestamente no participaba de forma voluntaria, sino que era coaccionada a hacerlo mientras Diddy observaba o dirigía. Ella dijo que esto ocurría semanalmente en hoteles de lujo de todo el país. No solo una o dos veces, sino semanalmente, amigos. Otra acusación inquietante fue sobre el consumo forzado de sustancias. Cassie afirmó que Diddy la obligó a consumir drogas como éxtasis, cocaína, GHB, ketamina, marihuana y alcohol. Dijo que era para ayudarla a desconectarse durante estos encuentros, lo que la llevó a la adicción y a la pérdida de memoria. Eso no es solo controlar las acciones de alguien, es controlar su mente y su cuerpo de la forma más invasiva posible. Un incidente concreto que llamó mucho la atención ocurrió en marzo de 2016 en el Hotel Intercontinental de Los Ángeles. Cassie alegó que Diddy la agredió físicamente allí, causándole un ojo morado. Otro incidente de 2009 supuestamente involucró a Diddy pateándola repetidamente en la cara, causándole sangrado, y el personal del hotel la escondió para evitar que la situación se agravara. La demanda también alegaba que Diddy utilizó tácticas de intimidación como volar el coche de un hombre, colgar a un amigo desde un balcón en la planta 17 y pedirle a Cassie que llevara su pistola. Esto es un comportamiento propio de un jefe de la mafia. Kid Cudi confirmó más tarde que su coche fue efectivamente volado después de salir brevemente con Cassie en 2011. Eso no es celos, es una actividad delictiva en toda regla. Ahora viene lo interesante. La demanda se presentó el 16 de noviembre de 2023 y se resolvió al día siguiente. Estamos hablando de 24 horas, amigos. Más rápido que Amazon Prime entregando tus compras impulsivas. Los términos del acuerdo se mantuvieron en secreto inicialmente, pero durante el juicio de Diddy en 2025, concretamente el 14 de mayo de 2025, Cassie testificó y reveló que el importe del acuerdo era de $20 millones. Es mucho dinero, pero, sinceramente, ¿puede cualquier cantidad compensar lo que supuestamente pasó? Ambas partes emitieron comunicados tras el acuerdo, tratando de que todo pareciera amistoso y tal. Cassie dijo: «He decidido resolver este asunto de forma amistosa, en términos que me permiten cierto nivel de control». El abogado de Diddy, Ben Brafman,
hizo hincapié en que el acuerdo no suponía ninguna admisión de culpa. Pero aquí está el chisme que se filtró más tarde. Antes del acuerdo, hubo unas negociaciones muy tensas entre bastidores. Braverman afirmó que Cassie exigió $30 millones bajo la amenaza de escribir un libro perjudicial, calificándolo de chantaje. Por su parte, el abogado de Cassie respondió que Diddy ofreció 8 cifras para silenciarla y evitar la presentación de esta demanda. ¿La verdad? Probablemente esté en algún punto intermedio, como suele ocurrir. Avanzamos rápidamente hasta mayo de 2024, y la CNN lanza una bomba. Publica las imágenes de las cámaras de seguridad del incidente ocurrido el 5 de marzo de 2016 en el Hotel Intercontinental. Y amigos, es horrible. El vídeo muestra a Diddy, vestido solo con una toalla blanca, agarrando, empujando, arrastrando y pateando violentamente a Cassie en el pasillo del hotel. Estas imágenes coincidían exactamente con lo que Cassie había descrito en su demanda, lo que daba mucha credibilidad a sus afirmaciones. Tras la publicación del vídeo, Diddy emitió un comunicado en el que pedía perdón y calificaba su comportamiento de inexcusable. Pero para entonces, la demanda ya se había resuelto, por lo que, legalmente, no cambió nada. Sin embargo, en el Tribunal de la Opinión Pública, ese vídeo era conmocionante. Mi comportamiento en ese vídeo es inexcusable. Asumo toda la responsabilidad por mis actos en ese vídeo. Estaba disgustado cuando lo hice y sigo estándolo ahora. Luego, en septiembre de 2024, las cosas se intensificaron aún más cuando agentes federales arrestaron a Diddy en el Park Hyatt, New York, por cargos de tráfico sexual, conspiración para extorsionar y transporte con fines de prostitución, el mismo juicio que estamos discutiendo ahora. Se declaró inocente y se le denegó la libertad bajo fianza. Ahora Cassie está testificando en su juicio, que sigue en curso a fecha de 16 de mayo de 2025. Su demanda inicial sentó claramente las bases de lo que está sucediendo ahora, mostrando un patrón de comportamiento presunto que se extiende a lo largo de varios años. No se puede subestimar el impacto de la demanda y el testimonio de Cassie. Abrió las puertas a más acusaciones contra Diddy, con más de 70 demandas por agresión sexual presentadas desde noviembre de 2023. Es como si hubiera roto el dique y ahora todo se estuviera desbordando. Lo más destacable del testimonio de Cassie en el juicio actual es su nivel de detalle. Está proporcionando incidentes específicos, fechas, lugares, todos los elementos que dan credibilidad al relato de alguien. Y recordemos que está embarazada de 8 meses mientras hace esto, lo que añade otra capa de estrés a una situación ya de por sí estresante. Durante su testimonio, Cassie describió cómo Diddy supuestamente controlaba todos los aspectos de su vida, desde su carrera hasta su apariencia y sus decisiones personales. Dijo que él le hacía comentarios sobre su aspecto demasiado mexicano, le dictaba cómo debía peinarse y pintarse las uñas, e incluso la influyó para que se pusiera implantes mamarios. Describió a Diddy como una persona aterradora y dijo que el control lo era todo. La defensa, por supuesto, está tratando de pintar un panorama diferente. Durante el contrainterrogatorio, los abogados de Diddy describieron a Cassie como una participante voluntaria en estos freak-offs, utilizando mensajes de texto y correos electrónicos para sugerir consentimiento. Cuestionaron su memoria debido al consumo de drogas y exploraron su relación con Kid Cudi para sugerir que era infiel. En mi opinión, se trata de la clásica táctica de culpar a la víctima, como culpar a alguien por mojarse cuando lo empujas a una piscina. Pero aquí está la cuestión. Cuando se analizan todas las pruebas, especialmente el vídeo de vigilancia del hotel, cada vez es más difícil descartar las afirmaciones de Cassie. Y no está sola. Otras mujeres están presentando denuncias similares, lo que sugiere un patrón de comportamiento más que incidentes aislados. Pero lo que es aún más condenatorio para Diddy son los otros testigos en este juicio y algunas acusaciones adicionales que han salido a la luz, incluyendo algunas afirmaciones descabelladas de un tipo llamado Jonathan Oddi,
del que quizá no hayas oído hablar. Créeme, este agujero es muy profundo. Otros testigos y acusaciones impactantes. Hablemos de los otros testigos que han dado un paso al frente y de algunas acusaciones salgariosas que han salido a la luz. En primer lugar, hablemos de Israel Flores, que solía ser guardia de seguridad y ahora trabaja en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Flores testificó que presenció cómo Diddy agredía a Cassie Ventura en 2016 en el Hotel Intercontinental. Describió cómo Diddy le lanzó una mirada diabólica y le ofreció dinero en efectivo, lo que Flores interpretó como un soborno para que guardara silencio. También señaló que Cassie tenía un ojo morado después del incidente, pero no presentó cargos. Ahora, imagina estar en la posición de Flores. Ves a un famoso agredir a alguien, intentan sobornarte y tienes que decidir qué hacer. Es como pillar a la pareja de tu amigo engañándote y tener que decidir si decírselo o no, meterte en lo que no te importa, pero con mucho más en juego. Luego tenemos a Daniel Phillip, un ex-stripper que testificó que le pagaron miles de dólares entre 2012 y 2014 por tener relaciones íntimas con Cassie, mientras Diddy miraba y dirigía. Phillip dijo que fue testigo de cómo Diddy maltrataba físicamente a Cassie, incluso arrastrándola del pelo y abofeteándola. Recordó que Diddy le dijo: «Zorra, cuando te digo que vengas, vienes. Ahora, no más tarde». Phillip también se sintió amenazado cuando Diddy le hizo una foto del carné de conducir, viéndolo como un seguro para que no hablara. Phillip testificó: «Pensé que se trataba de alguien con un poder ilimitado y que, aunque acudiera a la policía, probablemente acabaría perdiendo la vida». Ese es el tipo de miedo que describen estos testigos. No solo preocupación por las represalias, sino un miedo real por sus vidas. Es como tener miedo a un oso pardo, pero con dinero, contactos y sabiendo dónde vives. Se espera que testifiquen otros acusadores. Se espera que una mujer identificada como Jane, que supuestamente comenzó a salir con Diddy en 2020, detalle la coacción a estas fiestas de sexo, incluyendo el consumo forzado de sustancias y peleas físicas. Se prevé que otra testigo, Mia, una antigua empleada conocida como Víctima 4, testifique sobre cómo Diddy supuestamente la obligó a mantener relaciones sexuales, incluyendo casos de contacto íntimo no deseado. Sin embargo, a fecha de 16 de mayo de 2025, aún no disponemos de declaraciones detalladas de ellos, ya que el juicio sigue en curso. Ahora, entremos en algunas de las acusaciones más salvajes que han salido a la luz durante toda esta odisea, porque créeme, esta historia tiene más giros que una fábrica de pretzels. ¿Recuerdan a un tipo llamado Jonathan Oddi? ¿No? Bueno, déjenme ponerles al día. En 2018, Oddi fue arrestado después de disparar contra el hotel de Trump en el sur de Florida. Durante su interrogatorio, hizo algunas afirmaciones impactantes sobre Diddy que ahora están resurgiendo a la luz del juicio actual. En el vídeo del interrogatorio, Oddi afirmó que era un esclavo sexual de Diddy y Cassie y declaró: «Tuve relaciones sexuales con Cassie y Sean. Básicamente, él se masturbaba y me decía qué hacer con Cassie. Yo era como un esclavo sexual, ¿vale? Para ellos, eso es lo que era. Tuve relaciones sexuales con Cassie y Sean. Básicamente, él se masturbaba y me decía qué hacer con Cassie». Oddi afirmó que recibió un acuerdo de $5 millones de Diddy y firmó un acuerdo de confidencialidad. También alegó que consumió cocaína líquida con Diddy y Cassie y que contrajo un problema de salud a raíz de estos encuentros. En una entrevista exclusiva reciente con Banfield de News Nation, emitida el 14 de mayo de 2025, Oddi reiteró estas afirmaciones y dijo que le pagaron por mantener relaciones íntimas con Diddy y Cassie, e incluso grabó una sesión para protegerse. Describió a Diddy sentado en un rincón del sofá, mirando, masturbándose, y un ambiente con velas, atmósfera sensual y luces apagadas.
Ahora sé lo que estás pensando. Esto suena descabrado, ¿verdad? Inicialmente, las afirmaciones de Oddi fueron desestimadas como los desvaríos de un lunático, dado el contexto de su detención. Pero con la acusación federal de Diddy, en 2024 a 2025 por coacción, tráfico y extorsión, la gente está revisando lo que dijo. Su exmujer, Tonya Troutwine, incluso ha salido en su defensa diciendo: «Esto da mucha veracidad y legitimidad a todo lo que él decía». Pero eso no es todo. No, solo estamos empezando con las acusaciones descabelladas. Hablemos de Gene Deal, el antiguo guardaespaldas de Diddy, que ha hecho numerosas declaraciones sobre el comportamiento de Diddy en los últimos años. Deal ha afirmado en repetidas ocasiones que Diddy no era un monstruo por naturaleza, sino que fue moldeado por la industria musical. En una entrevista, declaró: «Todo se debe a las personas que le formaron y le enseñaron el negocio de la música, porque Puff no nació siendo un monstruo. Le convirtieron en un monstruo, hermano. Empezó a hacer a otras personas lo que le hicieron a él, para ser sinceros». Una de las afirmaciones más impactantes de Deal tiene que ver con Usher. Deal alegó que Diddy abusó de Usher cuando era niño, causándole graves lesiones, basándose en información de ejecutivos de la industria musical. Afirmó que Usher sangraba por el culo y que lo llevaron al hospital. Puff y Usher tuvieron un problema, y ese problema llevó a Usher al hospital. Ahora dejaré que Usher os lo explique a todos. Jaguar Wright ni siquiera dejó que Usher saliera a explicarse, ya que ella reveló lo que realmente sucedió. «Te destrozaron el culo». Gene no lo dijo. Dijo que comprobaran los registros del hospital. Yo lo digo. Te destrozaron el culo. Deal también afirmó que Diddy estaba obsesionado con grabarlo todo, lo que sugiere que podría haber vídeos que implicaran a otras personas. En una entrevista declaró: «Donde quiera que iba Diddy, iban sus grabadoras. Su equipo de cámara estaba funcionando. Lo grababa todo». Lo que suscitó la preocupación por famosos como Ashton Kutcher y grupos como el Brat Pact, del que supuestamente formaba parte Leonardo DiCaprio. Deal incluso hizo declaraciones controvertidas sobre la relación de Diddy con su madre, Janice Combs, alegando un complejo de Edipo y afirmando que Diddy le faltaba al respeto, incluso besándola en la boca a los 50 a 60 años. No sé cuántos tíos besan a su madre en la boca cuando tienen 50 o 60 años o algo así. Eso es cosa suya, pero a mí me pareció un poco raro. Gene se refería al vídeo en el que se veía a gente mirando de reojo a Diddy cuando besó a su madre en los labios. También afirmó que Diddy amenazó al expresidente de Bad Boy Records, Kirk Burroughs, para que le cediera sus acciones en un acuerdo con Clive Davis. A medida que continúe el juicio, es posible que más testigos suban al estrado y que nos esperen más sorpresas. Mientras tanto, si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenido similar. Desde que se descubrió que Diddy era un maltratador en serie, todas las miradas se han centrado en sus allegados, especialmente Jay-Z. No solo Diddy, pero Diddy y Jay-Z son monstruos. Se ha especulado mucho sobre su implicación, pero pronto se publicará una lista y obtendremos una respuesta. El mayor secreto de la industria del entretenimiento, que en realidad no era un secreto en absoluto, finalmente ha sido revelado al mundo. Se ha roto el muro de silencio y las víctimas están saliendo a la luz. Ahora, las cosas están a punto de ponerse muy interesante, pero la pregunta sigue siendo: ¿será implicado Jay-Z? La conexión de Jay-Z con Diddy. El mundo del hip hop siempre ha estado plagado de rumores, susurros y teorías conspirativas, y pocos nombres agitan tanto la olla como Sean Diddy Combs y Sean Jay-Z Carter. Su amistad de décadas, unida a su ascenso inspirador compartido en la industria musical, les ha convertido en dos de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo. Sin embargo, esa influencia viene acompañada de una gran dosis de controversia y conspiración, sobre todo en los últimos tiempos, cuando Diddy se ha visto envuelto en un lío, acusado de tráfico sexual, chantaje y otros delitos. Demos un paso atrás. Diddy, que irrumpió en escena a finales de los 90, fue el chico de oro del hip hop, pionero de un sonido y un estilo que marcarían la cultura durante años. Éxitos como Can't Nobody Hold Me Down y I'll Be Missing You le catapultaron al estrellato.
Junto a él, Jay-Z, su amigo íntimo y colaborador, estaba forjando su propia carrera legendaria. Juntos, eran una fuerza imparable, magnates de la música con fama de doblegar a la industria a su antojo. Pero cuando la detención de Diddy saltó a los titulares, tanto los fans como los teóricos de la conspiración empezaron a indagar más, cuestionando no solo el pasado de Diddy, sino también la implicación de Jay-Z. ¿Cómo pudo alguien tan cercano a Diddy escapar al escrutinio cuando los cargos eran tan graves? Estas preguntas se extendieron a las cuentas de las redes sociales de Beyoncé, que fue bombardeada por sus fans exigiéndole que hablara. Internet se llenó de teorías descabelladas que relacionaban a la pareja con todo tipo de sucesos, desde la muerte de Tupac Shakur hasta un supuesto complot para eliminar a la cantante Aaliyah, a quien se había relacionado sentimentalmente con Jay-Z antes de su trágica muerte. Incluso se habló de la prematura muerte de Michael Jackson y se susurró que Diddy y Jay-Z tenían algo que ver. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones se sostenía. Como muchos señalaron, ni el nombre de Jay-Z ni el de Beyoncé aparecían en la acusación de 14 páginas contra Diddy. Aún así, los rumores persistieron, alimentados por un público siempre curioso y deseoso de encontrar conexiones. En medio de todo este ruido, destacaba un detalle peculiar: la singular relación de Jay-Z con Diddy. Aunque el mundo conocía a Diddy por su serie de apodos, Puffy, Puff Daddy, P. Diddy y finalmente Diddy a secas, había un nombre por el que solo unos pocos elegidos podían llamarle: Sean. Jay-Z, cuyo nombre de nacimiento era Sean, era uno de los pocos privilegiados que llamaban a Diddy por su verdadero nombre. Los dos compartían un vínculo que iba más allá de sus personajes públicos, y en privado se referían al otro como Sean. Durante un episodio de 2023 de Carpool Karaoke con James Corden, el propio Diddy confirmó este detalle. «Solo 2 personas me llaman Sean», dijo Diddy con una sonrisa. «Mi madre y Jay-Z. Nadie más puede llamarme así». Este pequeño dato dice mucho de su conexión, que se forjó mucho antes de la fama y la polémica y que ha perdurado a lo largo de los altibajos de las carreras de ambos. Y aún así, cabe preguntarse, si estaban tan unidos, ¿cómo es que Jay-Z no conocía las locas y retorcidas fiestas de Diddy? Aunque los lazos de Jay-Z con Diddy son innegables, su amistad parece existir al margen del caos que rodea actualmente a Diddy. A pesar de que los rumores de divorcio entre Beyoncé y Jay-Z se agolpan, provocados por vídeos infundados de YouTube y columnas de cotilleos, no hay pruebas concretas que vinculen a Jay-Z con ninguna de las actividades delictivas de las que se acusa a Diddy. De hecho, tras la detención de Diddy, Jay-Z ha guardado un notable silencio y ha preferido no hacer comentarios sobre los problemas legales de su amigo. Para quienes esperaban algún tipo de desenlace dramático entre ambos, ha sido decepcionante. Pero para los que entienden los matices de su relación, no es de extrañar. Después de todo, Jay-Z siempre se ha movido en silencio, dejando que el mundo especule mientras él se centra en su próximo movimiento. Mientras tanto, Beyoncé sigue centrada en su carrera, la última vez como nueva imagen de Levi's. Su canción, que aparece en la ropa vaquera de la marca, se ha convertido en una de las más populares. Su canción, incluida en un anuncio de vaqueros, provocó un aumento del 20% en el tráfico de las tiendas de la marca. Lejos de distraerse con los rumores que rodean la supuesta relación de su marido con Diddy, Beyoncé parece estar haciendo lo que mejor sabe hacer: ignorar el ruido y prosperar en su carril. Pero, ¿por qué se relaciona exactamente a Jay-Z con Diddy, a pesar de que no hay pruebas de ello? Bueno, Jay-Z es una figura polarizadora cuyo arte ha tenido un profundo simbolismo ocultista. Los rumores sobre la relación de Jay-Z con los Illuminati circulan desde hace años. Su uso de símbolos ocultistas, como la calavera de cabra que a menudo se relaciona con Baphomet, de quien se dice que representa a los masones y a su dios oculto, sugiere a los teóricos que Jay-Z vendió su alma por la fama. La idea parte de la creencia de que la música, sobre todo el hip hop, se ha convertido en una herramienta de control, con figuras como Jay-Z sirviendo de marionetas a los Illuminati para manipular a las masas. Jay-Z alimenta estos rumores con imágenes provocativas. Ha llevado ropa con la famosa frase de Aleister Crowley, «haz lo que quieras», y ha utilizado símbolos masónicos en su línea Rocawear. Aunque ha negado cualquier relación directa con sociedades secretas, Jay-Z reconoce que su música y sus imágenes pretenden provocar y mantener a la gente expectante. Pero el misterio no se limita a él. Diddy también ha sido relacionado con especulaciones similares. Y ahora los teóricos de la conspiración han empezado a preguntarse si existe una conexión más profunda entre Jay-Z y Diddy. ¿Podría su éxito y poder compartidos formar parte de un plan mayor? El ex miembro de Public Enemy, Professor Griff, afirmó en una ocasión
que los Illuminati utilizan el hip hop para controlar a la comunidad negra, convirtiendo el género de una herramienta de empoderamiento en un arma de manipulación. Para algunos, Jay-Z y Diddy son jugadores clave en este juego, impulsando, a sabiendas o no, una agenda mucho más grande que ellos mismos. Sean ciertos o falsos los rumores, el uso de imágenes ocultistas por parte de Jay-Z ha conseguido exactamente lo que pretendía, que la gente hable. Y a medida que la caída de Diddy sigue suscitando interrogantes, la red de conspiraciones que vincula a estos dos iconos no hace más que crecer. Y ahora, con la publicación de más información sobre estrellas relacionadas con Diddy, la gente solo se pregunta quién más está en la lista de Diddy. El modus operandi típico en una de estas fiestas, que han sido ampliamente comentadas en la prensa, era que cuando te daban una bebida, y ahora sabemos que la bebida está adulterada con algo, si te negabas a tomarla, te echaban de la fiesta. En las últimas semanas, las acusaciones contra Diddy han aumentado drásticamente, y ya no se limitan a susurros en la sombra, sino que han salido a la luz en una serie de demandas que lo pintan como el cerebro de una extensa empresa criminal de tráfico sexual, coacción y chantaje. Este oscuro capítulo de la vida de Diddy comienza con las ahora famosas fiestas que organizaba, sobre las que se susurró en los círculos de la industria durante años. Aunque se rumoreaba que eran lujosas y desenfrenadas, lo que ahora sale a la luz es mucho más siniestro. Testigos, víctimas e investigadores han arrojado nueva luz sobre las llamadas fiestas freak off. Lo que a primera vista parecían exclusivas reuniones de famosos eran supuestas tapaderas de explotación y abusos, y algunos comparan las actividades de Diddy con las de figuras caídas en desgracia como Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein. Durante más de 15 años, estas fiestas secretas se celebraron a puerta cerrada, lejos de los focos. Un agente que participó en la redada de las propiedades de Diddy lo comparó con Epstein, afirmando que ambos pertenecían a un círculo de élite que incluía a algunos de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Muchos de los invitados a las fiestas, famosos y magnates de la industria, hacían la vista gorda o participaban activamente en lo que ocurría tras las cuerdas de terciopelo. Las víctimas de estas reuniones han denunciado haber sido drogadas, coaccionadas y obligadas a realizar actos sexuales, traumas que permanecerían enterrados durante años hasta ahora. El abogado Tony Buzbee, que se ha hecho cargo del caso, representa a más de 120 víctimas en una demanda masiva que abarca varios estados, entre ellos Nueva York, California, Georgia y Florida. Las demandas se remontan a más de 2 décadas y acusan a Diddy no solo de orquestar estos abusos, sino de beneficiarse de ellos. Buzbee describió el alcance del caso como impactante, señalando que algunas de las víctimas tenían tan solo 9 años cuando se produjeron los presuntos abusos. No se trata solo de incidentes aislados. La demanda detalla un abuso de poder sistémico en el que Diddy supuestamente utilizó su vasta influencia y recursos para atrapar a personas vulnerables en situaciones peligrosas. Cuando las autoridades allanaron las propiedades de Diddy en Los Ángeles y Miami, lo que descubrieron fue un tesoro de pruebas condenatorias. Se incautaron drogas, armas de fuego y más de 1000 botellas de aceite y lubricantes para bebés, artículos que, según los investigadores, se utilizaban en la explotación sexual de hombres y mujeres. Los inquietantes paralelismos entre Diddy y Epstein son cada vez más difíciles de ignorar. Ambos hombres, según las fuentes, estaban en el centro de una red de élite que explotaba a personas jóvenes y vulnerables mientras se protegían con dinero, fama y poder legal. La rápida resolución por parte de Diddy de una reciente demanda interpuesta por su exnovia, Cassie Ventura, no hizo sino avivar el fuego. Cassie acusó a Diddy de años de abusos, afirmando que se vio obligada a participar en un mundo de orgías cargadas de drogas, manipulación y coacción. Aunque Diddy evitó una larga batalla legal, llegando rápidamente a un acuerdo, la demanda pareció abrir las compuertas, ya que más víctimas y testigos empezaron a hablar. Entonces llegó la lista. Un rumoreado documento que circulaba por las redes sociales afirmaba nombrar a celebridades de alto nivel que supuestamente estuvieron presentes en estas notorias fiestas. La lista incluye algunos de los nombres más importantes de Hollywood: Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Usher y Megan Fox, entre otros. Aunque ninguna de estas personas ha sido acusada formalmente de ningún delito, los rumores han desatado un frenesí de especulación e intriga. El silencio de estas celebridades, a pesar de las crecientes pruebas contra Diddy, no ha hecho sino aumentar la curiosidad y la preocupación del público. Usher, socio de Diddy desde hace mucho tiempo, suscitó nuevas especulaciones cuando borró de su cuenta X numerosas publicaciones. Más tarde afirmó que su cuenta había sido pirateada, pero los fans desenterraron una antigua declaración en la que mencionaba haber visto cosas salvajes durante su tiempo con Diddy.
Este vago comentario ha adquirido desde entonces un significado más oscuro a la luz de las acusaciones actuales. Mientras tanto, Megan Fox borró sus cuentas de redes sociales, lo que provocó aún más preguntas. Aún no se ha pronunciado sobre el caso, pero el momento en que lo ha hecho no ha hecho más que aumentar las especulaciones en torno a las personas de la órbita de Diddy. Incluso las bromas del pasado sobre el estilo de vida de Diddy parecen ahora pistas. En un clip de una entrevista que volvió a la luz, Khloe Kardashian describió una vez que asistió a una de las fiestas de Diddy y encontró a muchos de los invitados con el culo desnudo. Cogí un avión a las 5:30 de la mañana, había una fiesta, creo que la mitad de la gente estaba desnuda. Aunque es probable que la Kardashian pretendiera burlarse del desenfreno de las fiestas de famosos, el contexto de los comentarios de las acusaciones actuales parece mucho más preocupante. Pero lo verdaderamente inquietante es la duración de los presuntos abusos. Según las declaraciones de las víctimas, la explotación abarcó 2 décadas y tuvo lugar en hoteles de lujo y en las famosas white parties de Diddy. La presencia de las drogas era constante y los asistentes a las fiestas eran obligados por los socios de Diddy a adoptar posturas comprometedoras. Algunas de las víctimas eran entonces adolescentes, otras incluso más jóvenes, y dejaron tras de sí un rastro de cicatrices psicológicas que tardaron años en salir a la superficie. El caso empeora si se tiene en cuenta el número de personas que pueden haber estado implicadas. Busby ha dejado claro que su equipo jurídico está investigando mucho más allá del propio Diddy. Ha prometido exigir responsabilidades a todas las personas y entidades implicadas en lo que describe como una sofisticada operación diseñada para explotar, silenciar y lucrarse a costa de las víctimas. El abogado ha insinuado que pronto se dará a conocer el nombre de otras figuras de alto nivel, prometiendo que la opinión pública quedará conmocionada por el alcance de la conspiración. Esto ha dejado a los amigos y colegas famosos de Diddy en una posición incómoda. Nadie quiere verse envuelto en las consecuencias, pero muchos de ellos tienen demasiados vínculos con Diddy como para distanciarse fácilmente. Hollywood está lleno de rumores, y algunos especulan con que muchas de estas celebridades están buscando discretamente asesoramiento legal para protegerse en caso de que sus nombres aparezcan en futuras demandas. A medida que la investigación de Busby se amplía, la posibilidad de que surjan más escándalos es real. Por el momento, Diddy permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se enfrenta a graves cargos de tráfico sexual y crimen organizado. Su equipo legal está trabajando horas extras para luchar contra las acusaciones, con su abogada, Erica Wolf, insistiendo en que las afirmaciones en su contra son falsas y parte de un circo mediático imprudente. Sostiene que Diddy espera con impaciencia su día en los tribunales y está ansioso por limpiar su nombre, aunque las pruebas cada vez más numerosas y el gran número de víctimas hacen que su lucha parezca cada vez más cuesta arriba. Busby, sin embargo, no muestra signos de desaceleración. Anunció que se presentarían más demandas en los próximos 30 días e insinuó nuevos estados en los que podrían presentarse más víctimas. El escándalo Diddy se está convirtiendo rápidamente en uno de los mayores escándalos de Hollywood de los últimos tiempos, con revelaciones impactantes a la vuelta de cada esquina. En momentos como este, debemos preguntarnos qué es lo que está pasando. Defensa de Diddy. El equipo legal de Diddy, incluido Agnifilo, no es ajeno a los casos penales de alto perfil. Agnifilo, ex ayudante del fiscal del distrito de Manhattan, ha defendido a figuras infames como Keith Raniere, el líder condenado de la secta de tráfico sexual NXIVM, y Roger N.G., un banquero implicado en el multimillonario escándalo 1MDB. Estos casos anteriores aportan a Agnifilo una valiosa experiencia en la navegación por las turbias aguas del tráfico de seres humanos, la conspiración y el escándalo público, terreno que sin duda recorrerá el juicio de Diddy. Sin embargo, a diferencia de muchos de los clientes anteriores de Agnifilo, Diddy parece dispuesto a ponerse a sí mismo en el punto de mira, deseoso de influir personalmente en el jurado y contrarrestar la narrativa de depredación que se ha ido construyendo contra él. Según Agnifilo, Diddy insiste en contar su versión de los hechos. No hay nada que le impida subir al estrado, ha dicho Agnifilo en varias entrevistas. Está muy ansioso por contar su propia historia. Esta decisión es una apuesta. Testificar en defensa propia suele considerarse el último recurso en los casos de alto riesgo, ya que abre la puerta a un intenso contrainterrogatorio por parte de los fiscales. Es probable que la acusación aproveche esta oportunidad para interrogar a Diddy no solo sobre las acusaciones de abuso y tráfico, sino también sobre las perturbadoras imágenes que han salido a la luz, en particular el vídeo en el que supuestamente agrede a su exnovia, Cassie Ventura, en el pasillo de un hotel.
Además, es casi seguro que durante su testimonio salgan a relucir las infames fiestas freak off de Diddy, que se han relacionado con un submundo de coacciones y abusos. El riesgo es claro. Al intentar limpiar su nombre, Diddy podría acabar incriminándose aún más. A pesar de estos posibles escollos, el equipo de Diddy apuesta por la idea de que su testimonio le humanizará ante el jurado. Agnifilo ha insinuado que la defensa de Diddy se basará en presentar las acusaciones como caracterizaciones erróneas de un comportamiento adulto consentido. En una declaración a la prensa, Agnifilo intentó restar importancia a los inquietantes relatos de las fiestas de Diddy, sugiriendo que la reacción del público es simplemente una reacción exagerada ante un estilo de vida que algunos consideran incómodo. Se refirió al número de presuntas víctimas y actos sexuales, indicando que aunque las acusaciones puedan sonar alarmantes, la realidad podría ser diferente. Comparó la situación con la compra al por mayor en un Costco cercano, dando a entender que la percepción de numerosos incidentes puede ser exagerada, ya que muchos estadounidenses tienden a comprar al por mayor. ¿Cómo se explica lo del aceite para bebés y los lubricantes? 1000 botellas de aceite para bebés. No creo que fueran 1000. Creo que fue mucho. Quiero decir, hay un Costco justo al final de la calle. Ya sabes, creo que los estadounidenses compran a granel, como sabemos. Y añadió, son adultos consentidos haciendo lo que hacen adultos consentidos. No podemos volvernos tan puritanos en este país como para pensar que el sexo es algo malo. El argumento de Agnifilo se reduce a una defensa de la libertad personal y del comportamiento consentido entre adultos. Aunque esta línea de razonamiento puede resultar atractiva para algunos jurados, elude el núcleo de las acusaciones, a saber, que muchas de las personas implicadas no actuaron por voluntad propia, sino que fueron coaccionadas, manipuladas o incluso víctimas de la trata. Es probable que los fiscales impugnen la descripción de los hechos hecha por Agnifilo, señalando la supuesta dinámica de poder en juego y el historial de Diddy de uso de drogas, amenazas y violencia para controlar a quienes le rodean. El equipo jurídico que representa a Diddy es relativamente nuevo, pero está curtido en 1000 batallas. Agnifilo, junto con su protegido, Tenny Geragos, fundó Agnifilo Intrater solo 7 meses antes de asumir el caso de Diddy. Geragos, hija del abogado defensor de famosos Mark Geragos, tiene su propia experiencia de alto perfil, habiendo asistido a Agnifilo en la defensa de figuras como Raniere y Shkreli. Juntos, este trío está construyendo una estrategia de defensa que se hace eco de los casos que han manejado en el pasado, en particular el caso de Raniere, quien también fue acusado de dirigir una red explotadora y secreta bajo la apariencia de un negocio legítimo. La comparación de la defensa de la situación de Diddy con el comportamiento consentido es muy similar a los argumentos presentados en el caso de Raniere, donde su equipo de defensa enmarcó de manera similar las acciones abusivas del líder de la secta como parte de las relaciones consentidas. Aunque Raniere fue finalmente declarado culpable y condenado a 120 años de prisión, la defensa de Agnifilo ayudó a revelar grietas en la representación de la fiscalía del caso, ganándose una reputación como un litigante feroz y capaz. Los paralelismos entre la secta Nex-IBM de Raniere y la presunta red de trata de Diddy son sorprendentes. Ambos casos implican acusaciones de abuso sistémico, manipulación y explotación por parte de figuras poderosas bajo la apariencia de legitimidad. Si bien la defensa de Diddy puede basarse en gran medida en minimizar la gravedad de las acusaciones, es probable que su equipo legal también intente desacreditar el testimonio de las presuntas víctimas. El caso de Cassie Ventura, que se resolvió extrajudicialmente apenas un día después de ser presentado, ya ha hecho mella en la credibilidad de Diddy, pero el acuerdo en sí también plantea interrogantes. ¿Por qué llegar a un acuerdo tan rápido si no hubo delito? Para el equipo de defensa de Diddy, este rápido acuerdo podría interpretarse como un esfuerzo por proteger su intimidad y dejar atrás un asunto personal difícil, más que como una admisión de culpabilidad. Podrían argumentar que la avalancha de demandas y acusaciones que siguió al caso de Cassie es oportunista, impulsada por personas que buscan compensación económica o fama en lugar de justicia. Es probable que Agnifilo y su equipo también señalen los esfuerzos de Diddy por buscar terapia y hacer frente a sus errores pasados, incluido el vídeo que muestra su agresión a Cassie. En una disculpa pública, Diddy dijo haber tocado fondo y expresó su arrepentimiento por sus acciones, afirmando que desde entonces ha trabajado para mejorar. Su defensa puede considerar esta admisión como una prueba de su voluntad de cambiar, argumentando que, aunque puede haber cometido errores en el pasado, no es culpable de los abusos sistemáticos que se alegan en las demandas. A pesar de su audaz planteamiento, la defensa de Diddy se enfrenta a importantes retos. Las acusaciones contra él son numerosas, y el alcance del caso es vasto,
abarca décadas e implica a varios estados. Se espera que los fiscales presenten pruebas abrumadoras, como testimonios de las víctimas, grabaciones de seguridad y la extensa colección de drogas y parafernalia sexual incautada durante las redadas en las propiedades de Diddy. Si Diddy sube al estrado, no solo tendrá que enfrentarse a estos hechos, sino también al peso emocional de las historias de las víctimas. Un paso en falso durante su testimonio podría tener consecuencias devastadoras para su defensa, pero aún nos queda una duda. ¿Implicarán a Jay-Z? Jay-Z, nacido Sean Carter, ha construido una carrera icónica que abarca la música, la moda, la gestión deportiva y los medios de comunicación, amasando una fortuna que le ha convertido en uno de los primeros multimillonarios del hip hop. Sin embargo, su camino hacia la cima no ha estado exento de polémicas y roces con la ley. El hombre, conocido por su perspicacia para los negocios y su agudo lirismo, ha aparecido más de una vez en los titulares por las razones equivocadas. Con la escalada de problemas legales de Diddy, el pasado de Jay-Z ha vuelto a estar en el punto de mira, y los fans empiezan a preguntarse si la otrora poderosa amistad entre los dos hombres podría acabar siendo la perdición de Jay-Z. El historial polémico de Jay-Z comenzó mucho antes de que se convirtiera en un magnate mundial de los negocios. En 1999 se vio envuelto en uno de los mayores escándalos de los inicios de su carrera. En una fiesta en la que escuchaba a Q-Tip, Jay-Z apuñaló supuestamente al ejecutivo discográfico Lance Rivera por acusaciones de que Rivera había filtrado copias piratas de su álbum Vol 3 Dots, Life and Times of S. Carter. El incidente conmocionó a la industria musical. Jay-Z, entonces en la cúspide del superestrellato, se enfrentaba a graves cargos penales que podrían haber descarrilado su carrera. Tras declararse inicialmente inocente, llegó a un acuerdo y se declaró culpable de agresión en segundo grado, lo que le supuso 3 años de libertad condicional. El incidente dejó una mancha duradera en la reputación de Jay-Z, que quedó retratado como alguien que no temía recurrir a la violencia cuando se sentía traicionado. Aunque Jay-Z ha conseguido librarse de este primer escándalo, el incidente sigue siendo un duro recordatorio de sus duros comienzos en la industria. No ha sido la única vez que Jay-Z se ha visto envuelto en una gran polémica. Su legendaria disputa con el rapero Nas se convirtió en una de las batallas de rap más sonadas de la historia. Lo que empezó como una rivalidad competitiva a mediados de los 90 se convirtió en una guerra de palabras, en la que ambos artistas publicaron canciones disidentes en las que se atacaban mutuamente. Ether, de Nas, y Takeover, de Jay-Z, se consideran hoy algunos de los ataques líricos más brutales de la historia del hip hop. Aunque estos enfrentamientos fueron estrictamente musicales, alimentaron la percepción pública de Jay-Z como alguien a quien le gusta el conflicto y no teme enemistarse con nadie. Más allá de la música, la vida personal de Jay-Z también ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático. El más infame de estos momentos se produjo en 2014, cuando las imágenes de seguridad de la Gala Met mostraron a la hermana de Beyoncé, Solange, agrediendo físicamente a Jay-Z en un ascensor. El vídeo, que rápidamente se hizo viral, dio lugar a disparatadas especulaciones sobre lo que podría haber provocado semejante arrebato. El incidente desató rumores de infidelidad, y muchos supusieron que Solange estaba reaccionando a las supuestas aventuras de Jay-Z. Durante meses, el público se quedó con la duda, hasta que el álbum Lemonade, de Beyoncé, de 2016, pareció confirmar los rumores, ya que la cantante exploraba temas de traición y desamor. Jay-Z respondió más tarde con su propio álbum, 444, donde admitió sus errores, abordando el daño que había causado en su matrimonio. Es famoso su rap, "Lo arriesgaste todo por Blue", en referencia a la hija de la pareja, Blue Ivy, en el que reconocía el impacto de sus acciones en su familia. A pesar de estos escándalos personales y profesionales, Jay-Z siempre ha conseguido salir airoso. Su capacidad para capear el temporal, reconstruir su imagen y seguir expandiendo su imperio le han convertido en una de las figuras más resistentes del mundo del espectáculo. Sin embargo, los actuales problemas legales de Diddy son diferentes. Estas acusaciones no tienen que ver con batallas líricas o errores personales. Diddy se enfrenta a acusaciones que podrían acarrearle décadas de cárcel, y las consecuencias de este caso podrían atrapar a otros miembros de la industria que han estado cerca de él. La relación de Jay-Z con Diddy se remonta a décadas. Ambos han compartido escenarios, negocios y una amistad que, al menos en apariencia, parecía inquebrantable. Desde sus días de juerga juntos, en plena era de los Bad Boy, hasta su colaboración en proyectos musicales y negocios, sus vidas y carreras han estado entrelazadas. Cuando Diddy estaba en la cima del mundo de la música, a finales de los 90 y principios de los 2000, Jay-Z estaba a su lado, ascendiendo en paralelo.
Juntos, representaban una nueva ola de magnates del hip hop, tan centrados en crear imperios empresariales como en grabar discos de éxito. Sin embargo, mientras el imperio de Diddy se desmorona bajo el peso de graves acusaciones penales, Jay-Z ha mantenido las distancias. Su silencio ha sido observado tanto por los fans como por los críticos, muchos de los cuales lo ven como un movimiento estratégico para evitar verse arrastrado por el frenesí mediático, o peor aún, por la propia investigación. Figuras públicas como 50 Cent, conocido por sus dramas, ya han señalado la ausencia de Jay-Z en la conversación. A principios de este año, 50 Cent publicó un mensaje en Instagram en el que preguntaba sarcásticamente por qué Jay-Z estaba hibernando mientras se desarrollaba el escándalo de Diddy. Aunque los comentarios de 50 centavos eran probablemente en broma, reflejaban un sentimiento más amplio. ¿Por qué Jay-Z no se ha pronunciado sobre los problemas legales de su viejo amigo? Una explicación podría ser que Jay-Z ha aprendido de sus polémicas pasadas. Con los años, se ha vuelto cada vez más conocedor de los medios, sabiendo cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Durante el alboroto por su acuerdo de 2018 con la NFL, un acuerdo que muchos vieron como una traición a la protesta de Colin Kaepernick contra la injusticia racial, Jay-Z optó por guardar silencio hasta que estuvo listo para defender sus acciones. Cuando finalmente abordó la controversia, se posicionó como alguien que estaba tratando de promulgar un cambio desde dentro del sistema y no como alguien que se había vendido. Entonces, ¿podría Jay-Z verse implicado en la caída de Diddy? Ahora mismo, parece poco probable. Pero a medida que avanza la investigación sobre las presuntas actividades delictivas de Diddy, el potencial de daños colaterales es alto. Con la industria musical vigilando de cerca, los próximos movimientos de Jay-Z serán cruciales. Gracias por acompañarnos hoy. Echa un vistazo a nuestros otros vídeos para ver más contenido emocionante y entretenido.